En el capítulo de hoy vamos a hablar de los orígenes del Camino de Santiago y especialmente del Camino de Santiago en El Bierzo. Y para ello me acompaña Vicente Fernández, historiador. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí estamos. Pues nos encontramos en Cacabelos. ¿Por qué? Porque también es uno de los puntos claves en el Camino de Santiago que atraviesa El Bierzo. Efectivamente, hay gente que puede pensar que, bueno, ¿por qué no estamos en otra villa igual más monumental? Por ejemplo, como Villafranca, pero bueno, estamos en Cacabelos porque quizás a lo largo de todo el camino, lo que es el camino francés, y todos los caminos podemos decir, porque ya sabemos que hay varios caminos, sea una de las villas jacobeas más vinculadas con Santiago. Y me voy a explicar. En primer lugar, porque en el año 1108 el obispo Gelmírez, que es uno de los que prácticamente podemos decir, entre comillas, que inventa el camino, lo refuerza le da una gran dimensión, pues es cuando repuebla Cacabelos y construye esta iglesia que tenemos aquí al lado. Bueno, lo que se conserva es el ábside, porque lo demás en el siglo XVI, la población de Cacabelos crece, esto queda la iglesia queda pequeñita, hay que ampliarla, entonces queda el ábside. Pero no solo eso, sino que en lo político, Cacabelos dependió del arzobispado de Santiago durante varios siglos, sobre todo en la Baja Edad Media. Y en lo administrativo, Cacabelos no perteneció a la diócesis de Astorga hasta el año 1894, precisamente por un decreto que creo que fue el día 9 de enero del año 1894. O sea que tiene una vinculación histórica de siglos, prácticamente de más de 1000 años o casi 1000 años perteneciendo a Santiago, ¿no? Y si nos remontamos al principio de los años, ¿no?, en el cual el comienzo del Camino de Santiago, pues al principio era un poquito desconocido. Más o menos, en los orígenes del Camino de Santiago, ¿a qué siglo se remontan y a qué años, si se puede saber? Bueno, el origen del camino está en función, evidentemente, del descubrimiento de los restos del apóstol Santiago, que según la tradición y según la leyenda, pues aparece en el año 813 en Santiago, ¿no? Había un ermitaño que vivía cerca de Padrón, en Iria, lo que era la Iria Flavia Romana, efectivamente, y entonces este ermitaño, que llamado Pelayo, pues tiene una revelación divina, en la cual le dice que allí cerca están los restos del apóstol Santiago, ¿no? Pensar que estamos ya en el siglo VIII, ¿no? Y hay que señalar que históricamente se ha mantenido también la tradición que el apóstol Santiago vino a predicar el Evangelio pues aquí a la península ibérica, pero bueno, no está muy demostrado. Lo que sí es cierto es que según la tradición y esta leyenda admitida por la misma Iglesia de Santiago, pues reconoce como verdadera esta que nos presenta ya a principios del siglo IX la existencia de los restos, ¿no? El momento en que este ermitaño pues tiene esta revelación, se la comunica al obispo de Iria, que era Teodomiro. Teodomiro, un poco incrédulo, ve allí, porque había unas luminarias, una serie de luces misteriosas, y efectivamente, según la tradición, se encontraron con los restos. Teodomiro enseguida avisa al rey, que era en esos momentos Alfonso II el Casto, el rey asturiano, y es el que construye un primer templo. Ese primer templo era sencillo y humilde, y después ya su sucesor, que va a ser Alfonso III, también rey asturiano, pues es el que la amplía. Y a partir de ahí ya, con este nuevo templo, es cuando a finales del siglo IX es cuando el camino empieza a funcionar, pero muy poquito, ¿no? Porque esos años todavía no. Hay que pensar que también está gran parte del país ocupada por los árabes, ahí está la amenaza prácticamente aquí al lado, y en esos momentos pues el camino son pocos los peregrinos, pero es sobre todo a partir ya del siglo finales del XVIII, sobre todo en el XI, donde ya hay una gran abundancia, se tiene mucho conocimiento a través de fuentes ya históricas, no leyendas. Porque antes solamente nos podíamos remitir a las leyendas, a los dichos, ¿no? Y es más, mucha gente pues decía que había vivido milagros, pero que no estaba presenciado ni reflejado en ningún escrito. Es a partir de verdad del siglo, finales del X, del siglo XI, cuando comienzan a registrarse ya por escrito estas historias. Y no solo eso, sino hay mucha documentación del camino de muchos peregrinos, sobre todo europeos, curiosamente en esos siglos,
tanto sobre todo de Francia, de Alemania, que llegan aquí, abades, obispos, personajes de la corte. Hay que pensar que a partir de esas fechas, siglo XI, siglo XII, ya son desde la reina Isabel de Hungría hasta San Francisco, y personajes importantes, duques, condes, grandes abades, que son de los que queda constancia documental, porque del pueblo de la Masa esos apenas se puede decir voz, ¿no? Que había mucha gente, que veían en Santiago mucha gente, algunos peregrinos que escribían sus memorias, pero realmente no hay testimonios vivos de la gente del pueblo, ¿no? Pero a partir de esos momentos sí. Lo que ocurre es que, como todo, bueno, en un proceso secular como es el Camino de Santiago, que tiene ya más de 1000 años de historia, pues prácticamente pasa por sus altibajos. Y fundamentalmente hay momentos hay como... diferentes etapas, Sí, ¿no? hay momentos ya de crisis, vamos a decir, coyunturales, por ejemplo, cuando tiene lugar la peste negra, cuando tiene lugar en el siglo siguiente, ya en el siglo XV, la guerra de los irmandiños, pues que también esas épocas de inestabilidad, de guerra, pues evidentemente pues no favorece las peregrinaciones, ¿no? Porque ya los caminos que en esas épocas eran bastante, bueno, inestables, ¿no? Sí, había mucha inseguridad. Mucha, más de lo que podemos pensar. Es que ahora, Tito, nosotros nos pensamos que el camino es muy seguro, han cambiado mucho las cosas, pero claro, se han vivido diferentes etapas, diferentes épocas en las que el camino también había mucha picaresca, ¿no? Y había varios peligros en los que los peregrinos no eran peregrinos al uso, había gente buena y gente no tan buena. Sí, bueno, eso como hoy en día, ¿no? El camino es un reflejo de la sociedad, y lo que hay en la sociedad lo ves en el camino, ¿no? Pero lo que decías tienes toda la razón, el camino hoy en día es más seguro que nunca, ¿no? Y los pícaros siempre estuvieron en el camino, salteadores de caminos, que ya no eran pícaros, sino ya que eran, bueno, pues gente fuera de la ley, también vagos, en fin, había gente que se aprovechaba de la estructura también del camino, ¿no? Pero sobre esto que comentas, pues solo decir como algo anecdótico, algo que ocurrió en Ponferrada en el año 1648, pues llegaron 5 peregrinos ingleses vestidos con su ropa talar, con algunos de los atributos y símbolos propios de los peregrinos, y enseguida, no sé cómo, el comendador los detuvo. Y descubrieron que eran falsos peregrinos, porque lo que realmente eran estos 5 ingleses, pues eran falsificadores de moneda. Ingresaron a la prisión, estuvieron ahí más de un mes en la prisión en Ponferrada, y después ya los trasladaron a Valladolid. Y episodios de estos, evidentemente, en el camino hay muchísimos, ¿no? Muchos, claro, pero esto estaba reflejado totalmente en los libros. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y cuál era la intención de los peregrinos al llegar a Santiago, ¿no? Porque muchos de ellos, estamos hablando antes del siglo X, que todavía, bueno, pues quedan reflejadas en la historia, etcétera, que todos querían ir a Santiago para conocer la tumba del apóstol, pero bueno, ¿qué bondades ofrecía el apóstol Santiago y cómo era el apóstol Santiago? Bueno, fundamentalmente no podemos entender el culto a Santiago y a lo que es el camino sin explicar un poco la importancia que tuvo en la Edad Media las reliquias. Entonces, la gente de la Edad Media, debido fundamentalmente, bueno, por la fe que tenían, porque la fe... Dicen que la fe mueve montañas, y así es. Eso es muy importante, pero hay que pensar que el ser humano estaba, bueno, prácticamente en inferioridad de condiciones ante la naturaleza, ante las enfermedades, y el recurso que había no era como hoy la medicina, que puede salvarnos a todos en muchas ocasiones, pero en esos momentos evidentemente estaba poco evolucionada, ¿no? Entonces había mucha gente que tenía esa fe, y fe en la divinidad, y después también en los santos, y sobre todo en los restos de santos. Sí. Cualquier parte del cuerpo de un santo o de una santa, o ropa, cualquier elemento que hubiera estado en contacto con el santo. Y entonces hubo una gran devoción, incluso no solo devoción, sino un gran mercado, donde el centro del mercado estaba en Roma, que se expendían reliquias de mártires que habían muerto en el siglo I y que no se había tenido noticias de él hasta el siglo XV, ya, o el XII o el XIII ya aparecen las reliquias, ¿no? Incluso había negocios de reliquias falsas también, que sí, eso también claro, es otro capítulo. Claro. Sí, es como la vida, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hasta que ya el papado tuvo que ponerse serio, porque las demasías que se estaban cometiendo eran tremendas, ¿no? Pero bueno, la gente viene a Santiago por muchos motivos, igual que hoy en día. Los hay que vienen por motivos devocionales, por su fe, por llegar a Santiago y acercarse al apóstol y pedir algún favor. Otros vienen por expiación de penas, prácticamente como castigo, algún pecado o algún hecho que han cometido, pues
piensan una que de forma de esa forma perdón. redimen Claro. su pena, ¿no? Claro, porque el camino es muy duro, todo hay que decirlo, e incluso ahora mismo, también en la actualidad, estamos encontrando que hay personas que utilizan el camino como desintoxicación, Sí, ¿no? sí, Por claro. drogas, por cometer algunos Sí, delitos sí, hay considerados de presos, menor hay presos importancia, que presos, claro. también vienen, ¿no? Sí. Y eso ha sido siempre, incluso lo de los penados tuvo mucha importancia en la Edad Media, ¿no? Más que en la Edad Moderna, en la Edad Media, ¿no? Y volviendo un poco, porque antes igual nos quedó ahí Sí, un sí, punto sí, sin a los aclarar, motores. que es la evolución, ¿eh? Habíamos dicho que había momentos de crisis, como esos siglos habíamos quedado en el siglo XV, pero sobre todo la gran crisis del camino empieza en el siglo XVI con la Reforma Protestante, porque hay que pensar que ya que los miles de peregrinos que venían al puerto de La Coruña procedentes de Inglaterra dejan de venir, los miles también de peregrinos que pasaron a la Reforma, sobre todo alemanes, pues esos ya no van a venir porque la Reforma, los protestantes están en contra de las peregrinaciones. Claro, porque tenemos que decir que eran líneas federales. peregrinaciones católicas. Sí, claro, claro. Normalmente, aunque luego explicaremos que también había de todo, como hoy, Sí, hoy en sí. día. Pero, y entonces, bueno, pero siguiendo con esta evolución, entonces a partir de ahí ya va decayendo hasta en el siglo XVIII, ya es muy manifiesta esa decadencia que se mantiene en el siglo XIX, hasta el siglo XIX prácticamente casi llega a desaparecer. Y es en el siglo XX cuando tiene un resurgir. En ese resurgir sí quisiera citar que yo creo que por qué y cómo, ¿no? Yo creo que es muy importante para entenderlo una publicación que se hace en el año 1949, que la hacen tres profesores de la universidad medievales, como son Uría, profesor de la Universidad de Oviedo, como es Lacarra, como es Vázquez de Parga, que hacen la obra yo creo más importante que se ha hecho hasta el momento, y yo creo que será nunca, que son las peregrinaciones en el Camino de Santiago, en el año 49. Eso yo creo que enciende las lucecitas. Mucha gente dice, oye, hemos tenido un camino glorioso, pues vamos a recuperarlo, porque estaba perdida hasta la memoria un poco, ¿no? Y con esa recuperación histórica de lo que fue el camino, y no solo el camino francés, sino también el camino de la costa, y bueno, es una obra monumental de 3 tomos, bueno, pues eso ya empieza a sembrar ciertas inquietudes. Eso hace que se muevan, que se creen en los años 60 ya asociaciones de amigos del Camino de Santiago. La primera se crea, curiosamente, en Estella en el año 62. Fíjate, en el 62. En el 62, sí, efectivamente. Y después ya, gracias a estas asociaciones y a párrocos que mueven, párrocos que estaban sus iglesias en el Camino de Santiago, y aquí hay que citar a alguien que es muy cercano a nosotros, al Bierzo, como era Elías Baliña, que era el párroco del Cebreiro, de Santa María del Cebreiro, que es el gran impulsor, quizás el impulsor individual, porque ha habido siempre grandes colectivos, pero la persona que más haya trabajado por el camino ha sido él, ¿no? Él hizo su tesis doctoral sobre el Camino de Santiago, que la publica en el año 65, él es el que desde Roncesvalles pone la moda de pintar las flechas amarillas a lo O sea, largo que de ahí todo viene el camino. origen. Sí, y se le debe a Baliñas, ¿no? Que es fue un personaje que murió joven, a los 60 años, y después a partir de ahí ya empiezan a haber peregrinaciones, no muy masivas, porque la peregrinación masiva empieza en la década de los 90, y sobre todo a partir del año 93. Y ahí sobre todo por el gran marketing, la gran publicidad del Jacobeo del 93. Y ahí está ya la personalidad de Fraga, que fue el gran impulsor a nivel nacional, y ya incluso antes lo había movido con conferencias, con charlas en Europa y tal, ¿no? Entonces, para despertar el interés, ¿no? Y suscitar esa forma pues, atractiva. evidentemente, desde el año 93 llegamos hasta hoy en día, hasta el 2018, donde realmente es un fluir constante de peregrinos y se ha convertido en uno de los grandes referentes, ¿no? Porque eso hay que tenerlo en cuenta. El Camino de Santiago yo creo que es uno de los grandes fenómenos culturales de Europa, ¿no? El mismo Fraga, en una conferencia que ya dio hace mucho tiempo en París, fue el primero en decir que el Camino de Santiago es el que sienta las bases de la internalización del Camino de Santiago y sobre todo de la europeización, ¿no? Prácticamente es ese momento, ¿no? Quizás de los primeros pasos de unidad que se dan en Europa, no por una afinidad política y militar, sino cultural, es que el Camino de Santiago. Después también, evidentemente, el arte románico y tal. Y entonces el camino no solo es camino de peregrinos, no solo es camino de viajeros, camino de comerciantes, sino sobre todo es caminos de ideas. A través del Camino de Santiago penetran las ideas, que es lo que mueve todo, ¿no? Y se mueve la otra cultura, se mueve también otras vertientes. Estamos hablando de todo, de una mezcla de ideas,
idiomas, una mezcla de culturas, de tradiciones y, claro, pues también una mezcla gastronómica, al final. Hombre, evidentemente la gente se va andando por los pueblos, se van comunicando y se van transmitiendo experiencias, ¿no? Pero gastronómicas o políticas. Por ejemplo, sistemas como el feudalismo, pues prácticamente entra por el camino. Incluso palabras medievales, política, pues entra en España procedentes de Francia a través del camino, ¿no? El camino de Santiago es la Gran Vía, ¿no? Y después, sin olvidarnos ya de cómo a lo largo del camino se está jalonando todo el camino de monumentos, ¿no? Pues sobre todo el románico, que es el momento de eclosión del camino, ¿no? Y después también del gótico, ¿no? Pero convirtiéndose en una ruta en el itinerario europeo más importante. Claro. Por eso también el año 93 la UNESCO lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Así es. Yo creo que es que tenemos momentos tan importantes a lo largo del camino que son momentos históricos para revivir, ¿no? Para volver a mostrar. Quizás a lo largo de los años, desde los orígenes hasta ahora, ¿cuál sería el momento más importante de ese resurgir del Camino de Santiago? Bueno, pues es complicado, con grandes con grandes saltos, yo diría uno que es el siglo XII, con el obispo Gelmírez. Antes hubo otro gran obispo que también que fue Diego de Peláez, pero bueno, después por problemas políticos militares, confrontamiento con los reyes de León, pues ya incluso murió por esos enfrentamientos, pero su sucesor, que es Gelmírez, no solo es el que termina la Catedral de Santiago, sino es el que consigue darle al camino pues prácticamente a la vertiente ya que es europea, porque él es el que consigue de los papas, utilizando todos los medios a su alcance, y cuando digo todos, consigue el papado que apoye el camino, sobre todo Calixto II, pues va a apoyar mucho el al camino, y no solo de los papas, sino de los reyes, ¿no? Por ejemplo, Alfonso VI va a apoyar mucho el camino y prácticamente los reyes primero de León, después de Castilla y después de España, pues Felipe IV, por ejemplo, pues van a apoyar el camino muchísimo, ¿no? Con donaciones. Y hablando de donaciones, por ejemplo, ya en el siglo, hago un pequeño paréntesis, en el siglo IX, Alfonso III dona una serie de tierras. De las primeras que se donan a la Iglesia de Santiago son precisamente con tierras pertenecientes del Bierzo, que se las dona a Santiago. Y después, al poco tiempo, también otra serie de villas y bienes en Coimbra, ¿no? Y entonces los reyes, los papas, pero eso ha sido gracias al empeño de muchos obispos de Santiago, a los canónigos de Santiago, que siempre han estado ahí batallando por conseguir que no solo potenciar el camino, sino potenciarse Santiago también, ¿no? Porque si potencias el camino, Santiago sale beneficiada. Los peregrinos van allí, no solo desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? Y además Santiago quiso convertirse en la catedral, en el momento que se convierte en sede metropolitana, también por decisión de los papas, pues, y esto ya es en el siglo XI, pues quiere convertirse en la sede más importante de España, ¿no? Desbancando a Toledo, que no lo consiguió, pero sí, por ejemplo, a Mérida, que hasta ese momento era la capital religiosa. Y entonces es Santiago siempre, de la mano de algunos, porque unos fueron más efectivos que otros, de sus obispos y sus canónigos, fueron los grandes impulsores, y realmente a ellos le debemos la existencia del camino, ¿no? Claro que sí. Además hay mucha gente que se pregunta sobre un poco los orígenes de Santiago, ¿no? Sant y Iago. Iago en gallego significa Jacobo, claro, sí. Que es el jacobeo. Sí, Jacobo y Santiago son sinónimos. Sí. Claro que sí, que es cuando se fundó y en origen, y también pues en agradecimiento me cago en la leche. Sí, a la existencia de los restos en San Santiago, ¿no? Claro. Pero bueno, vuelvo a insistir, el tema de las reliquias es fundamental, ¿eh? Es que hoy en día, en una sociedad materialista como la que vivimos ya desde hace ya par de siglos por lo menos, pues a veces cuesta pensar la importancia que pudo tener lo religioso en otras épocas, ¿no? Y en estas épocas de las que estamos hablando, sobre todo en la Edad Media, las estructuras religiosas eran las dominantes en la sociedad. Era más importante eso que la economía. Y para entenderlo mejor, voy a poner un ejemplo que creo que es muy sencillo, ¿no? Hay que ver hoy en día el papel que juega la religión en sociedades un poco más atrasadas económicamente que la nuestra, que la occidental, como es en Oriente, ¿no? Como la gente pues da la vida, o como asesinan en nombre de la religión, ¿no? Porque para ellos eso es lo más importante, ¿no?
por encima de afectos personales, por encima de cuestiones materiales y económicas, ¿no? Y esa era la situación que se vive en Europa, en Europa occidental y aquí en España, en Francia, en estas épocas, ¿no? Desde luego, y otra de las cosas que tú también sueles decir, que es que la fe mueve montañas, efectivamente, es gracias a la fe que muchos peregrinos pues hacían esa ruta, ¿no? El Camino de Santiago, y muchos afirman que han vivido en primera mano milagros. ¿Tenemos recopilados algunos milagros, recogidos algunos testimonios veraces? Bueno, lo de veraces... Eso es un poquito... Claro, esto es cuestión de fe. Claro. Todas estas cuestiones de fe, y para los que tienen fe, para los creyentes, es así, funciona y es indiscutible, ¿no? Mucha gente ha hecho el camino por fe. Sí, por fe, sí, pero desde el punto de vista científico, pues muchas cosas son irracionales y no se pueden demostrar, ¿no? Porque es algo sobrenatural, algo ya metafísico que va más de la realidad. Lo que sí circulan, evidentemente, una serie de a veces hechos milagrosos, pero evidentemente están imbuidos de leyenda, como es, ¿no? Todo el mundo conoce, pues lo del gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada, sí. ¿no? Que precisamente cantó después de ser asada, ¿no? Y me encanta esa iglesia, qué bonita. Sí, y que la leyenda es dramática, es preciosa, ¿no? Y hace referencia también a un milagro que tuvo uno semejante en Villafranca, por el mismo motivo. ¿Sí? A unos peregrinos que llegaron a Villafranca, pues el mesonero, para robarles, pues les metió una copa de plata, un vaso de plata en su alforja, y por la mañana pues fueron a buscarlos, encontraron, lo detuvieron y también lo ahorcaron. Los compañeros siguieron el viaje y a la vuelta, al regreso de Santiago, sí, pues resulta que estaba ahorcado pero vivo, porque lo habían sostenido, pues evidentemente por hechos sobrenaturales. Entonces este tipo de milagros evidentemente son pura leyenda, ¿no? Claro. No tienen un carácter científico, no se pueden sostener no se bajo ninguna de una manera. forma. Sin embargo, después hay otros que, bueno, por curación de enfermedades, pues bueno, ahí después la ciencia... ¿Qué milagros le atribuían al apóstol Santiago? Sobre todo curaciones milagrosas, temas de salud, muchísimo, porque después los favores que se le piden al apóstol cuando la gente va allí después de la peregrinación son de todo tipo, por las familias, por aprobar unas oposiciones, por encontrar un novio, una novia, un compañero, una compañera, entonces es todo lo que ponen. Aquí tenemos un grupo que nos pasa de peregrinos porque evidentemente es un goteo tremendo. Es un cruce tremendo. de caminos continuamente, Aquí increíble esta época. Salir en cualquier momento que te encuentras caminos, porque hay que hablar que estamos en el camino francés. Hoy hay gente que relativiza esto un poco y dice que los caminos de Santiago son todos los caminos por donde van los peregrinos. Yo creo que eso es una exageración inadmisible, ¿no? Hay una serie de caminos de Santiago. El camino francés, reconocidos. El camino francés es el más importante de todos. No solo porque transiten, que por eso transitan, ¿no? Porque históricamente es el que más se ha utilizado, y además porque asociado a él hay una serie de estructuras, como son los albergues, que son los hospitales, que son fundamentales para que el peregrino pueda recibir una asistencia sanitaria, médica o algún albergue, ¿no? Y donde se presentan, donde se encuentran los mejores albergues impresionantes por el tamaño y por la calidad y por los servicios que ofrecen, es en el camino francés. En el resto, que en el Bierzo hay que hablar de otros caminos, como el camino de... el camino de invierno. El camino de invierno, el camino del Manzanar, pues el camino, bueno, pues estos caminos evidentemente son caminos de Santiago y en unos momentos tuvieron mayor incidencia y en otros menor, pero realmente siempre el gran referente ha sido el camino francés, ¿no? Por todo, ¿no? Pero bueno, hoy en día salen muchas variantes, yo creo que algunas, bueno, pues pensando en el beneficio económico, crematístico, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a resurgir un poco, ¿no? Claro, sobre todo es un resurgir económico del que estábamos hablando. Otro de los temas que también pues son bastante atractivos es el hecho del peregrinaje a través de diferentes medios, ¿no? Hay gente que va en bicicleta, otros van a caballo, otros pues lógicamente, como siempre lo han hecho, a pie, ¿no? Me imagino que también a lo largo de los siglos la gente habrá hecho este camino también en caballo. Sí, claro. Que había diferentes formas. Vamos a decir que los poderosos siempre iban a caballo.
O sea, los abades, los condes, los nobles, los reyes, evidentemente, sí, al menos aquí, en otros sitios, incluso que habría buenos, mejores caminos que los que había en el Bierzo, pues se han mejorado las ya infraestructuras. en galeras o en carruajes y tal, pero aquí a caballo. Y después ya algunos otros, incluso también algunas personas, vamos a decir, poderosas, podían hacerlo andando, pero generalmente a pie lo hacía el pueblo, ¿no? Y ya a caballo, en estas épocas de las que estamos hablando, durante todo el antiguo régimen, lo hacían, evidentemente, pues como sabemos, ¿no? Y igual que hoy en día, ¿no? Hay gente que anda a pie, hay gente que va a caballo también, hay muchísima gente, hoy el caballo ha sido sustituido más que nada por la bicicleta, ¿no? Que es también muchísima gente. Y ahora nos encontramos en uno de los rincones más importantes de Cacabelos, llamado el Santuario de las Angustias, que casualmente coincide que está aquí muy cerquita el albergue de Cacabelos, un albergue por el que cada día pasan miles de peregrinos. Yo creo que esto es bastante importante, hay que tenerlo en valor, ¿no? Pero me ibas contando que a lo largo del Camino de Santiago se iban preparando pues diferentes ermitas, diferentes, peregrinaciones, aparte, pues también en correlación con el camino. Sí, realmente a lo largo de todo el camino, en el camino francés y en todos los caminos, pero sobre todo en el camino francés, pues es lo normal y podríamos decir que lo típico es la presencia de ermitas puentes si hay que atravesar algún río, evidentemente, y después hospitales, y iglesias parroquiales y ermitas. En el caso de Cacabelos es bastante paradigmático de esto que estamos diciendo, porque a la entrada, en el campo de San Bartolo, se encontraba una ermita, que después incluso fue un pequeño priorato, dedicada a San Bartolo. A escasamente 100 metros en dirección a Cacabelos, pues nos encontrábamos con el Hospital de San Lázaro, que también con su capilla. Después, a otros 100 metros, estaba también en el pleno camino y sigue conservándose, y ahí está la ermita de San Roque. Y ya recientemente, en el siglo XX, pues se realiza este espléndido albergue que tenemos ahí, que se aprovechan las estructuras de unos soportales que pertenecían a la iglesia, que la iglesia, el santuario, alquilaba a los días de feria, porque hay que pensar que Cacabelos fue un hito importante en el mundo de las ferias, sobre todo medievales y la Edad Moderna. Entonces la iglesia puestos en los soportales, que estaban todos cubiertos, para las ferias de mayo y de septiembre. Eso, con el declinar de las ferias, pues quedaron obsoletas y sin uso, y se llegó a un convenio entre el obispado y el ayuntamiento, y hace unos cuantos años pues se hizo este albergue, que es realmente uno de los, creo que importantes, un albergue además muy cuidado. Municipal. Sí, como yo creo que hoy en día todos los albergues municipales y privados, tanto públicos como privados, están muy cuidados y ofrecen unos buenos servicios, ¿no? Porque hay que pensar el gran desarrollo que ha tenido durante estos años todo este tipo de infraestructuras, sobre todo de albergues, y vuelvo a insistir, privados y públicos. Algo que me resulta también bastante curioso es, si te das cuenta, aquí a los pies de la iglesia estamos viendo que hay formas de vieira, ¿no? En muchas iglesias, ermitas, se ven este tipo de formas. Sí, bueno, eso se puede interpretar como una parte, una pequeña vieira. Evidentemente la vieira la vieira o la concha es uno de los atributos de los símbolos de los peregrinos, que ya sabemos cuáles eran sus atributos: el traje talar, después el sombrero de ala, después las clavinas, la bosta, el bordón, ¿no? Para ayudarse, que incluso a veces se le denomina incluso en la Edad Media como mulo, porque así como el mulo ayuda a andar y a transportar las cosas, pues así ayuda al peregrino también en un camino tan duro, pues a apoyarse y hacer el camino más fácil, ¿no? Decían que también para protegerse de las fieras, ¿no? Y también para defenderse, sí, porque generalmente en la punta, aunque eran de madera, en la punta solían llevar hierro, ¿no? Ajá. Para defenderse, ¿no? Y de las fieras o de cualquiera que se pudiese acercar, ¿no? Y porque los peligros siempre podían acechar. Y la concha pues era algo que muy importante, que se va a convertir en uno de los símbolos menores, pero que con el tiempo se va a generalizar y se van a poner pues tanto en la bolsa, como en la escarpina, como en el sombrero, o como en la esclavina, que era la pequeña capa que llevaba el peregrino. Pero hay que decir sobre esta indumentaria de los peregrinos que, como muchos peregrinos, los falsos, abusaban
abusaban de la peregrinación, se vestían de peregrinos y entonces llegaban a un sitio y al ver a la gente que iban de peregrinos, pues a muchos abusaban de la confianza de la gente, ¿no? Y llegaron a la autoridad, tanto religiosa como políticas, a prohibir el uso y solo utilizar el traje a determinados personas y en determinados momentos, pero en más de una ocasión llegaron a prohibirlo por los abusos que la gente cometía vestido con el hábito, porque ya sabes que el hábito hace el monje. Así es. Entonces, tú ves aquí a una persona vestido de peregrino, con sus barbas, con sus y tal, y cansó el camino, pues evidentemente, pues a cualquier persona, pues tiende a ayudarle, ¿no? A abrirle tu casa, a darle de comer, a invitarlo, tal, y sobre todo en esas épocas que había necesidades, y donde no había tantos albergues como hoy en día, ¿no? Claro. Y cambiando de tema, ¿qué vinculación tenía el Bierzo con el Camino de Santiago? Bueno, el Bierzo, la vinculación viene por el propio camino. El ser una zona de transición, uno de los pasos, no el único, pero uno de los pasos más transitados entre la meseta y Galicia, pues se convierte en un gran referente, ¿no? Y por eso, desde Foncebadón, en el itinerario, en todos los itinerarios, siempre las etapas del camino a su paso por el Bierzo son fundamentales, empezando ya por Foncebadón, siguiendo por Molinas, Riego de Ambrós también, ya... Perdón, vamos a empezar bien. Foncebadón, el Acebo, Riego de Ambrós, Molina, que es un punto fundamental hoy en día y siempre lo fue, porque hay que pensar que esa bajada desde Foncebadón a Molina pues es dura, sobre todo carga mucho el peso en las piernas, y cuando llegaban allí a las orillas del río Meruelo, aparte tenía también su albergue, tenía sus hospitales, algunos fundados ya en la Edad Moderna por algún obispo de Astorga, pues evidentemente allí encontraban ese merecido descanso, ¿no? Y después ya Ponferrada. Ponferrada es una etapa dentro del itinerario fundamental, pero al estar cerca de Molina Seca y entre Molina y Cacabelos, algunos peregrinos se la saltaban, ¿no? No es como hoy en día, que prácticamente la inmensa mayoría no solo paran, sino que muchos inician el camino en Santiago. Y el albergue de Ponferrada es uno de los que tiene un overbooking prácticamente durante la época, sobre todo desde como antes, ¿no? Prácticamente desde la primavera hasta ya el invierno, pues está ocupado plenamente, ¿no? Y después de Cacabelos, desde Ponferrada, la etapa más frecuente era la de Cacabelos, aunque había algunos que se derivían a Bastacampo-Araya, algunos excepcionalmente también a Monasterio de Carracedo, pero evidentemente la etapa base era Cacabelos y de Cacabelos a Villafranca. Después ya Villafranca, que es una de las bases, porque ahí el Villafranca, en la boca de la cárcel del río Valcarce, ¿no? Ese valle estrechito, pues prácticamente es un referente fundamental, como sigue siendo en la actualidad. Después ya Pereje, Trabadelo también ha estado, igual que Cacabelos, muy vinculada a Santiago, porque perteneció igual que Cacabelos a Santiago hasta el siglo XIX, y después ya llegamos a Herrerías, la Fava, y después a la Laguna, y después ya prácticamente al Cebreiro, ¿no? Entonces, prácticamente podemos decir que el Camino de Santiago es no como una navaja que divide, porque los caminos no dividen, sino que unen. Entonces es como es el nexo de unión, y que articula gran parte del territorio, ¿no? Y que va a permitir el desarrollo de estas villas, de tal manera que las villas más importantes durante todo el antiguo régimen, hasta la edad contemporánea, las más pobladas, los centros más importantes económicos, comerciales y agrícolas, eran las villas del Camino de Santiago, todas ellas, ¿no? Y hoy en día pues siguen manteniendo, ¿no? Con motivo de la industrialización, de la minería del carbón, pues hubo entidades de población que crecieron mucho, como Afavero, como Torreno, como Membibre, pero Membibre también fue una villa de peregrinación jacobea, ligada al Camino de Manzanal. Lo que pasa que no, y también con sus albergues y hospitales, pero realmente no tuvo el impacto en el camino como en esas otras villas que jalonan lo que es el Camino Santiago, ¿no? Que es como el hilo conductor y el hilo que entrecruza prácticamente todo el Bierzo a través de oeste a oeste, ¿no? Vicente, muchísimas gracias. Pues a vosotros. Nos hemos empapado un poquito de la historia, de las vivencias. Si os parece, en el próximo capítulo seguiremos hablando de curiosidades y de historia. Os esperamos.
En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace 3 décadas cómo unas lentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso y por mucho más, somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Joyería Cesario Gómez en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez, con la calidad de siempre. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres, porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato, en la compañía, en el personal, en el entorno, en el ocio y hasta en la comida. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Pues aquí me he encontrado con 2 peregrinas, una de Francia y otra de Portugal. ¿De Portugal de qué sitio? Lisboa, ¿Y tú de qué parte de Francia? del sur, los Pirineos. ¡Wow! Precioso, muchísima vegetación también como esto, ¿no? Sí. Estáis pasando un poquito de calor, ¿no? Porque estas horas ya el sol aprieta. Sí, hoy mucho calor. Mejor que la lluvia. Mejor que llueve, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Os gusta mejor este tiempo que el frío, no? Sí, Mejor sí, que le froid. Très bien, oui. ¡Ah, mira qué bien! Esto es una nueva forma de poder beber agua desde... Tiene metido el agua dentro, ¿verdad?, de la mochila, y a raíz de poder abrir Sí. este pequeño tubito, ¿no?, pues ya puede beber agua tranquilamente mientras va caminando. Qué nuevos inventos hacen ahora, ¿eh? Es genial. ¿Por qué sabéis español, chicas? ¿O habéis aprendido un poquito? Sí, un poquito, sí, en la escuela. Ah, en la escuela. ¿Y tú? Sí, también. Mi madre es madrileña. Bueno, madrileños por el mundo, en Francia, en los Pirineos, concretamente, ¿no? Sí, es eso. ¿Cómo os llamáis? Aurelia. ¿Aurelia? Severina. Severiña. Severina. Severiña. Severina. Ok, yo me llamo María. Es muy feo en español. Se dice Severiana. Severiana. ¿Y quién te puso el nombre? ¿Tu madre? Sí. ¿Y cómo se llama tu madre? Josefina. Oh, Josefina. Bueno, pues un nombre francés, ¿no? Severiña. Sí. Very nice. And why did you decide doing Camino? ¿Por qué decidisteis hacer el Camino? No sé, para ayudar, ¿sí? A ti misma. Para dar courage, no sé. Para tener un poquito de valentía, ¿no? Sí, sí. Sí, coraje. Sí, coraje. Sí, La courage. simplicidad de la vida. Sí, la simplicidad Sí, de la vida, ¿no? comer, andar, bueno. Hacer amigos. ¿Ya os conocíais vosotras? Ah, sí, sí, sí. Sí, erais amigas. Sí. ¿Y cómo os conocisteis? Bueno, a mí esto del Camino me deja alucinada la cantidad de historias súper diferentes que conoces, ¿eh? Sí. ¿Cómo os conocisteis vosotras? ¿El camino o nos? Sí. Erais amigas hace ya tiempo, ¿no? Sí, antes, sí. ¿Estudiasteis juntas? No, nos hijas al caballo. Que Sí. tu hija y mi Ah, hija hacen equitación. Ah, vale, pero entonces tú vives en Francia también. Sí, antes. Ah, vale, antes vivías Sí, en sí, Francia. sí. Vale, entonces nos remontamos atrás en la historia. Claro, tú vivías cerca de los Pirineos también, sí, y también. entonces se conocieron porque las hijas hacían equitación, se hicieron amigas y decidieron hacer el Camino de Santiago. Sí, eso. Claro. ¿Y qué os está pareciendo? ¿Cuántos días lleváis haciendo el camino? Este año 6. O sea que no es vuestra primera vez, ya habéis hecho más veces el Camino de Santiago. Sí, este año es El 5.º año. Sí. Y el próximo año la última. La última, ¿por qué?
porque se acabó el camino a Santiago. O sea, que lo estáis haciendo por etapas. Sí, porque trabajamos. ¿En qué trabajáis cada una de vosotras? Pastelería. Oh, ahora mismo me apetece una tarta de chocolate. ¿Y tú? El hospital, secretaria medical. ¿Qué? O sea, secretaria médica. Ujú. ¿Y qué os parece, o sea, el hacer el camino, ¿no? Que es totalmente diferente de las labores que tenéis que hacer en vuestro día a día, en vuestro trabajo, ¿no? ¿Os gusta, os reconforta? Sí. Sí, para... Desconectar, desestresar. Sí, de todo. Y la simplicidad. Sí. ¿Y estáis haciendo nuevos amigos también? No. ¿Vais por vuestra cuenta? Sí. ¿Y en qué tipo de albergues os estáis quedando? Muy poco las albergas, nosotros el hotel. Muy bien, claro, es otra forma de hacer el camino. Eso solo una semana, entonces para más descansar. Claro, para estar un poco más relajados. Claro, estamos diciendo que hay diferentes formas de hacer el Camino de Santiago, unas en albergues, en hoteles, hay veces que también hay empresas que te recogen la mochila, o sea que hay diferentes formas. Aquí llevas un libro, ¿no? Journal de Taps, o sea que aquí te va diciendo las diferentes etapas del Camino de Santiago. Y desde el principio seguimos eso, desde el principio. El camino francés. Y cuando volváis a vuestro sitio, por ejemplo tú a los Pirineos y tú a Portugal, ¿qué vais a pensar? ¿Os va a dar pena? ¿Es que tu manque? Al principio sí, un poquito y después la vida continúa, pero en la cabeza, en el espíritu, no sé cómo se dice. ¿En el espíritu? Sí, el espíritu se queda muchos meses. Claro, muchas vivencias del camino. Sí. ¿Creéis que es una buena forma el hacer el camino que os ayude en vuestro día a día? Sí, ajuda para vou falar português porque senão sim. Ajuda depois quando há dificuldade na vida, podemos pensar el camino y pensar otra manera. Sí, o sea que el camino también es como la vida, ¿no? Que está llena de dificultades, de subidas, de bajadas, gente que te tiende la mano, gente que a lo mejor no te abre las puertas, pero sin embargo es la fortaleza interior. Sí, el camino es la vida. Claro que sí. Hay que andar. Avancer, no sé cómo se dice. Avanzar, claro. ¿En cuántos días llegaréis a Santiago? 7 días. 8, ¿no? Me parece que falta 8 días. Sí. Pues chicas, muchísima suerte y buen camino. Sí, gracias. ¡Chao! Adiós. Hasta luego. Adiós. Where are you from? Belgium. Oh, de Bélgica. Sí. From Belgium. How many days have you been doing Camino de Santiago? ¿Cuántos días llevas haciendo el camino? I think this is the 23rd. 23 días. Yeah, I A think good so. experience? Yeah, very nice. I can recommend it to everyone. O sea, que es una buena experiencia y que lo recomienda. From which part have you started Camino de Santiago? San ¿Desde qué John. parte? Desde San John. Oh my God. So you have found so many difficulties. Muchas dificultades habrás encontrado a lo largo del camino, ¿no? See, the blisters. That's the worst part, if you got the blisters. Yeah. Claro, las ampollas. Dice, lo peor es las ampollas. Aquí, ¿por dónde tienes ampollas? Where you have blisters? Well, on the back of my heel, here and here, but they are cured now. So it was like 4 days suffering. 4 días sufriendo, ¿no? Porque claro, en los talones. And in the hardest part of the Camino, which was in Leon, before Leon, the 3 days before Leon. So this was O quite sea que la parte más dura antes de León. Before León, the harder part. Yes, indeed. Oh my God. And are you going on your own or with some friends of yours? Well, ¿Estás I'm- yendo por tu cuenta o con algunos amigos? On my own, but you're never alone. And I've met those guys yesterday at the Guys, bar. how are you? So Can you come here? Yeah, please. they're not. They are going on their own, no? Yeah. To do the camino. Yes, everyone's on their own, but if you want, you can meet someone every time. And I've met someone at the beginning of the Camino, and she's still a travel mate till now. Okay, claro So- que él va por su cuenta, pero que a lo largo del camino conoces a diferentes personas, entonces nunca estás solo y conoces a gente desde el principio que luego vuelves a coincidir. Yeah, and how's your Spanish? ¿Cómo va tu español? Yo hablo un poco español. Muy bien.
Well, but I started the course, but I didn't finish it, so I rather prefer to speak English This now. is the best course to practice Spanish, don't you think so? That's true, yes. Le pregunto que cómo va su español y dice que claro, que ha empezado un curso, pero que no lo ha terminado, así que el mejor curso es este, el Camino. What is the most amazing thing of the Camino? ¿Cuál es la parte más maravillosa del Camino? I think it's a concept. It's El concepto. it's the nature, surrounded by beautiful nature. But Claro, la naturaleza también, que está rodeada de maravillosa naturaleza y most important, the people. lo más importante, la gente. Sí, Claro. claro. Desde luego, for sure. Bien sûr. Oui, 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 vous oui. avez raison. Oui. Ah, Ok. J'ai parlé un peu le français, oui. ma très merde. Ok, mais je Una mierda mi je francés. vous comprendre, c'est vrai. Hola. Hi. Hi, how are you? Buen camino. Where are you from? Australia. Wow, Australia. My God. So many people from different parts of the world. Mucha gente de diferentes partes del mundo. What's your name? Hannah. Hannah. My name's Maria. Nice to meet you. Nice to meet you. Ella se llama Hannah. How old are you? How old? I'm 25. 25 años and you are doing the way on your own. O sea que está haciendo el camino por su cuenta. But you are meeting different people around the camino. Of course, yeah. Yeah. And why did you decide doing Camino de Santiago? ¿Por qué decidiste hacer el camino? Porque lo estás haciendo sola. Because I get to see small towns in Spain and beautiful countryside, and it's, yeah, a really wonderful way to travel. Ok, o sea que era un momento perfecto para descubrir y conocer diferentes pueblecitos de España. So have you traveled more times to Spain? Is it your first time or not? Yes, but to the major cities, I guess. So Barcelona, Okay. Madrid, O sea que ya había Ibiza. estado ella en Barcelona y en Madrid, but not here in Bierzo. Bierzo is beautiful. Yeah, absolutely. Yeah. Is similar to Australia? More beautiful, I think. Really? Dice que es más bonito que Australia. ¡Qué bien! And it's a great experience for you doing Camino de Santiago? Absolutely, I love it. Yeah. And it's a good way to think about what you want to do in life. Es una buena forma para pensar qué vas a hacer en tu vida. Yeah. Which is probably another reason why I'm doing it. It's a really spiritual journey. It's a good chance to walk and think. O sea que es una forma espiritual también y sobre todo para mantenerte también getting fit. Exactly, yeah. Claro, una forma espiritual. And what you recommend to the rest of the people that are watching us doing Camino de Santiago? ¿Por qué le recomendarías hacer el Camino de Santiago a la gente que nos está viendo? My recommendation is to do it on your own because you have really peaceful experiences. Claro, hacerlo por tu cuenta porque es algo pues que ganas paz con ello, ¿no? But also you meet so many people along the way as well. So I have met people from everywhere around the world. Claro que sí, no importa que lo hagas tú sola porque al final acabas conociendo gente de todas partes del mundo. And what do you think about Spaniards? ¿Qué piensas sobre los españoles? Amazing. I've realized, especially traveling as a woman on my own, everyone has been so You have helpful. un bicho. It's okay. Le ponemos It's nombre. the Camino. Yeah, it's the Camino. Do we put him a name? Le ponemos nombre. I don't know. What are you working in your daily life? I'm a student. Oh, o sea que tú estás estudiando. What are you studying? Law and psychology. Wow, está estudiando psicología y derecho. Yeah. And what you want to do in your future? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? I want to be a lawyer. Okay. Yeah. O sea que te gustaría ser abogada. And why you study psychology? Because I like people and Right. it's interesting. Yeah. And I think indeed psychology and law are very well related. Absolutely. Yeah. Claro, Definitely. psicología y leyes, derecho, están muy bien relacionadas, porque yo creo que también es una buena forma de entender a la gente. Okay, so buen camino. Gracias. Muchas gracias. And good luck. Chao.